Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Las ciencias jurídicas, las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico, se caracterizan por el rigor de los juristas y por su inclinación hacia el pensamiento crítico. Sin embargo, la presencia de la lógica en el ámbito jurídico no es expresa, por lo menos en los actuales programas de licenciatura. Todo indica que la lógica está integrada a la estructura de la educación jurídica y al ejercicio profesional de la abogacía. Pero ¿por qué ocurre esta situación? Y verdaderamente se puede decir que la lógica está integrada al ser y al quehacer del abogado. Y en cualquier caso, esto es así como debería de ser, o habría que tomar algunas medidas para mejorar la realidad existente. Y para conversar sobre este tema, en esta ocasión tengo el gusto de recibir en este programa a un invitado que ha sido recurrente en este programa. Me refiero al doctor Luis González González. Luis es graduado de la licenciatura en Derecho y también de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Nuevo León, en donde recibió la distinción al mérito académico. Tiene una maestría en docencia jurídica por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde ha sido profesor desde el año del 2004, y además de esto, él tiene un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigación y Docencia de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León. Desde una perspectiva profesional, Luis ha sido un servidor público comprometido desde el inicio de su carrera, en donde ha incursionado en diferentes ámbitos relacionados con la aplicación efectiva del derecho administrativo, con los derechos humanos y también con el derecho electoral. Si yo tuviera que hacer una relación detallada de su desarrollo profesional, con franqueza debo decir que quizá el tiempo de este programa sería insuficiente para hacer un listado de todas las actividades y desarrollos que han caracterizado su vida en el ejercicio comprometido de la profesión. Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y realmente habría que preguntar crudamente, ¿verdaderamente la lógica está íntimamente ligada al ejercicio de la abogacía? Y esto es de una manera expresa, de una manera tácita. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? ¿Tenemos un claro entendimiento de la lógica? Parecería que esta es la primera pregunta. ¿Qué es la lógica
¿Y cuál es la relación de la lógica con el derecho? Bien, buenas tardes o buenas noches o vamos, buenos días quizá, dependiendo del lugar donde se encuentren quienes tengan la amabilidad de ver este programa. Mi agradecimiento en primer término, Carlos, porque te has convertido en las últimas décadas de un divulgador, ¿verdad?, del derecho y enhorabuena por esa actividad siempre perseverante que te ha caracterizado. Mi segunda reflexión es sobre el grado de doctor. Todavía estoy pendiente de presentar mi defensa de grado ante el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Administración Pública, como bien lo señalabas, ¿no? Y bueno, es un tema que lo habíamos conversado con anticipación, muy apasionante de la lógica y su vinculación con el derecho. Cuando nosotros revisamos, quisiera empezar por allí, revisar un poco cuáles son los estudios que juristas han hecho sobre la lógica y su relación con el derecho. En México, como tú sabes, uno de los grandes pilares es el maestro Eduardo García Maínez, que seguramente cualquier mexicano que haya estudiado derecho ha tenido en su libro su formación inicial, la de don Eduardo García Maínez. Él, después de escribir hacia mediados del siglo pasado este libro de Introducción al Estudio del Derecho, también publica en los 70s otro libro de filosofía del derecho y él particularmente tiene un estudio sobre la que llama la lógica jurídica. Y entonces en México aprendíamos que había 3 principios lógicos que eran fundamentales en nuestra actividad. El principio de identidad, el principio del tercero excluido y el principio de contradicción, que algunos autores le llaman de la no contradicción. Don Eduardo agregaba un tercer principio, que es el de razón suficiente. Y esto, pues, era lo que se conocía como la lógica del derecho, como los principios supremos de la lógica del derecho. Pero realmente, ¿qué nos decían estos principios? Nos decían el principio de identidad, de que si algo es, no puede no ser. Es decir, A es igual a A. Pues no se necesita ser muy sesudo para decir, bueno, eso es una tautología, ¿verdad? A es igual que A, bueno, es el principio de identidad, ciertamente. Después, el de tercero excluido nos decía que si A es A y B es B, no podría decirse que A y B sean al mismo tiempo verdaderos y que no había posibilidad de un tercer excluido. Pues esto también resultaba ser una tautología. Y el principio de no contradicción decía que si A era A, pues no podría ser B. Es decir, que don Eduardo lo explicaba, no podríamos en el derecho tener 2 posiciones normativas que fueran verdaderas al mismo tiempo. Alguna de ellas tendría que ser falsa o verdadera. En fin, hay que decirlo con mucha puntualidad, estas
estos principios supremos que operaron durante mucho tiempo en el ejercicio académico del derecho en México no nos llevaban a ningún punto. Sin embargo, don Eduardo, en un esfuerzo increíble, llega a postular en su libro Lógica Jurídica, en la segunda parte, una serie de axiomas que resultan ser muy útiles, ¿verdad? Y que de alguna manera tenían un efecto y tienen un efecto práctico en el ejercicio de la profesión. Es decir, su esfuerzo por llevar estos principios supremos después a axiologías jurídicas resulta bastante atractivo y bastante útil. Me parece que es un esfuerzo que hasta la fecha sigue teniendo una gran utilidad. Don Eduardo me parece que cumplió con creces la tarea de tratar de ordenar cuál era la racionalidad en el derecho a través de estos axiomas. Pero volviendo al punto, ¿qué es la lógica y cuál es su relación con el derecho? La lógica es un saber muy antiguo. De hecho, reconocemos en Aristóteles, ¿verdad? La lógica aristotélica, que forma parte del estudio clásico de la lógica. La lógica es las herramientas que nos permiten conducir el pensamiento y decir que nuestro razonar es correcto. Entonces resulta muy atractivo. Y esto es la lógica formal, entiendo. La lógica aristotélica es lo que conocemos bajo la etiqueta de lógica formal. Así es. Y yo agregaría que de alguna manera sigue siendo un referente. Carlos, hay un autor que sin duda revolucionó particularmente la enseñanza de la lógica en distintas áreas, no solo en el derecho. Y este autor es Irving Copy, un profesor universitario que tiene un libro maravilloso porque es un manual que se utilizó durante mucho tiempo y se sigue utilizando. No quisiera decirlo en pasado, es un texto como manual sumamente vigente, que se sigue utilizando en la enseñanza de la lógica, tanto en el nivel medio superior como superior. Pero ciertamente las mallas curriculares, tanto de las preparatorias como de las universidades, han dejado de lado el estudio de la lógica. Y fíjate, hay una cita con la que Irving Copy abre este manual. La cita es de Thomas Jefferson. Dice: en una nación republicana, cuyos ciudadanos deben ser guiados por la razón y no por la fuerza, el arte del razonamiento es de primordial importancia. Esto me recuerda que fundamentalmente los abogados tenemos, siguiendo al maestro Manuel Atienza, el deber de resolver conflictos mediante razones. El derecho es la antítesis de la violencia. La antítesis de la violencia física y de la violencia de carácter psicológico, moral. Entonces nuestros conflictos han de resolverse, dice el maestro Manuel Atienza,
embarcándonos en postular razones. Entonces esta cita nos hace ver que la lógica, ante todo, es un saber que nos invita a la práctica. Un manual de lógica como el de Irving Copy, que después también tiene otro coautor que es Carl Cohen, nos presentan un manual lleno de actividad. Un manual lleno de actividades y de ejercicios para fortalecer nuestras capacidades del razonamiento. Entonces, hoy, cuando los retos del derecho ya no son solo enfrentar la violencia, ser una antítesis de la violencia física, sino también de las evidentes manipulaciones de las redes sociales hoy. Podríamos decir que hoy esta cita podríamos agregarla a decir, estamos obligados a entrar en un mundo del derecho donde sean las razones las que verdaderamente se impongan y no otros tipos de manipulación. En una época donde las redes sociales y en muchas comunidades impera también lo que podríamos llamar la posverdad. ¿Qué es posverdad? Pues una científica argentina, Guadalupe Nogués, estudiaba esto de la posverdad. Guadalupe Nogués es una científica que también está en la docencia y de repente se encontraba, dice, con alumnos que no creían en las vacunas. Entonces ella, como científica, les daba un mundo de razones, un montón de razones, para que creyeran en el carácter científico de las vacunas. Y sus estudiantes, y esto le llamó la atención, decían, no, por más razones que me den, yo no voy a creer en las vacunas. Y no solo tenemos personas que no creen en las vacunas, sino hay personas que también no creen en el calentamiento global, no creen en la evidencia científica. Y esto tiene ciertas... De nada, no creen en la evidencia científica de nada porque no hay argumentos ni razones que los convenzan de cualquier cosa que sea distinto a lo que ellos piensan. Entiendo que es lo que me quieres decir. Es un problema complejo. Guadalupe Nogués lo dice, es un problema difícil que tendríamos que buscar las explicaciones quizá en otras disciplinas, como la psicología, ¿verdad? Es decir, estas ciencias que hoy estudian la mente, estudian los procesos por los que atraviesa nuestro pensamiento y le llevan a estas personas a simplemente no aceptar las razones científicas y tendrán ciertas explicaciones, ¿verdad? Pero que escapan seguramente a lo jurídico. Con lo que te quiero decir es que hoy, si bien la cita que nos hacía Copy de Jefferson de que debíamos de darle un lugar importante a las razones en un mundo democrático y huir de la fuerza física, hoy tendríamos que tener muchas habilidades, el desarrollo de muchas habilidades de nuestras escuelas de derecho por fomentar el juicio crítico, como bien apuntabas al inicio de nuestra plática.
el juicio crítico hay que cultivarlo. No es un pensamiento eminentemente teórico. Y me parece que ese gran acierto fue el que tuvo Irving Copy, de llenar a este manual de actividades muy académicas, una secuencia interesantísima en el desarrollo de la lógica para fortalecer las habilidades del pensamiento. Entonces, esa quizás sea una de las primeras conclusiones. Más allá de las definiciones de la lógica y del derecho, es que la lógica nos va a ayudar a cultivar nuestras herramientas para tener mejor corrección en el pensamiento y en nuestra razón. Los abogados, desde luego, estamos o debiéramos estar sumamente atraídos por esta idea de las razones, de ser alguien que fundamentalmente tiene una actividad en las razones, ¿verdad? Y este libro, entonces, sigue siendo importantísimo y me parece que hay algunos aspectos fundamentales que, si quieres, más adelante los comentamos. El de Irving Copy. Pero en algún punto, volviendo al maestro García Máinez, que hablaba de los principios supremos de la lógica jurídica, en algún momento Copy dice, cito textualmente, a ver si lo tengo por aquí. No lo tengo, pero básicamente dice, algunos autores antiguos han dicho que hay leyes básicas del pensamiento. Y dice, no, sin mostrar tampoco una digamos, crítica aguda, dice, de poco nos sirve. Porque el principio de identidad, y ciertamente él maneja esos tres principios, el principio de identidad, el de no contradicción y el de razón suficiente, como principios obsoletos y tautológicos. Nos dice básicamente las tablas de equivalencia nos hacen ver que eso en la lógica simbólica, en la lógica moderna, pues ya está demostrado. Pero insisto, yo no quisiera decir que debemos descartar las enseñanzas de García Máinez, porque García Máinez al final de ese libro nos provee de una serie de axiomas que siguen siendo, en mi particular punto de vista, muy, muy interesantes. Y pero que abreva básicamente de la lógica aristotélica, de la lógica formal que tú has comentado, que no solamente no debe descartarse, sino que debe considerarse como la base, el cimiento sobre el que se pueden eventualmente construir otros tipos o modalidades de estructuras lógicas, ¿es correcto? Así es. Así es. Sí, tiene sus fundamentos en la lógica, de carácter formal. Pero y digo esto, Luis, porque me da la impresión de que hay mucha gente que dice
no sé si piensa en lo que está diciendo, pero por lo menos dice que la lógica formal ya ha sido superada y por lo tanto debe ser abandonada, que es contrario a lo que tú estás diciendo, que la lógica formal es el cimiento sobre el que debe construirse el edificio, y me parece que es una posición muy interesante porque realmente rescata los valores fundamentales que aparentemente están en el entramado de la formación y del ejercicio jurídico. Claro, claro. Sí, sin duda alguna. Yo lo veo, Carlos, como una especie porque si me dices, ¿hay una sola definición de lógica o hay una sola idea de lógica? Y la respuesta contundente es no. Hoy los filósofos hablan de más de una docena de lógicas, ¿verdad? Particularmente en el derecho hoy se habla de la lógica deóntica, que es una lógica de las normas, y que vamos a volver a ella un poco más adelante. Pero mira, yo creo que lo que vemos aquí es una evolución en aprender con H esta idea de la lógica y sacarle el mejor provecho para la ciencia del derecho. Lo que hizo don Eduardo, y hay que situarlo en una línea de tiempo, es tratar de encontrar en esa lógica formal ciertos principios que fueran aplicados al derecho, y eso lo hizo con mucha rigurosidad académica. Pero lo cierto es que cuando un filósofo, porque hay que decir que la lógica forma parte de la filosofía en general, y cuando un filósofo del lenguaje, que es von Wright, hay discusión acerca de cómo es la pronunciación de Henry von Wright. Este filósofo finlandés, en la década de los 50, escribe un pequeño ensayo que es el de la lógica deóntica. Y él no era un jurista, pero trataba de encontrar cuál era la lógica que se seguía en las reglas, no solo en el derecho, sino también en actividades como pudieran ser los juegos, ¿no? Y este libro de lógica deóntica tiene un particular enfoque hacia el lenguaje. Entonces, por ahí diversos autores... Lo cual me parece muy interesante porque el lenguaje parece ser por excelencia y por antonomasia el vehículo de expresión que utilizamos los abogados. No lo podrías haber dicho de mejor manera. No podemos desprender el derecho del lenguaje. Para México y muchas culturas latinoamericanas, hemos aprendido el derecho a través del lenguaje. De hecho, el lenguaje, el buen lenguaje oral o escrito, es una de las características del buen uso del derecho bajo la perspectiva de la argumentación. Es decir, si queremos ser abogados que manejen la argumentación, desde luego tenemos que cuidar las expresiones del derecho escrito o verbal. Pero has dicho algo que es fundamental, Carlos. Hay una estrecha vinculación entre el derecho y el lenguaje.
Y la evolución de los derechos en México, en Uruguay, en España, el derecho ha estado atado a determinados idiomas, en este caso el español, pero habrá otros idiomas en donde también se expresen los derechos. Pero aquí hay un contraste bastante significativo. La lógica no se ata a ningún lenguaje. La lógica no se ata ¿a qué? Perdóname. A ningún lenguaje en específico. Es decir, las reglas de la lógica deberían, y así debe ser válidas para cualquier situación que se presente en el derecho en todos estos países, ¿no? Sí, son independientes del lenguaje, estas bases fundamentales de la lógica son válidas y pueden ser aplicadas con independencia del lenguaje en que se expresen. Eso es lo que entiendo que tú me estás diciendo. Así es, la lógica no tiene un lenguaje. Cuando la lógica trabaja con ciertos lenguajes formales, como pudieran ser las matemáticas, todo se facilita. Porque cuando tenemos un lenguaje formal, como son las matemáticas, pues el desarrollo de la lógica se da con mayor facilidad. Entonces, después de la lógica aristotélica en el devenir histórico, viene la lógica moderna o la lógica simbólica, en donde tiene razón el crecimiento de la lógica matemática. Pero estos principios, cuando se aplican al derecho y se aplican a lenguajes específicos, las cosas suceden de manera más lenta. Fue por eso que este investigador dio con su ensayo de la lógica deóntica un gran paso para el derecho. Estas aportaciones de Henry von Wright vinieron a dar un impulso particularmente a lo que hoy se conoce como la filosofía analítica en el derecho, que no es más que el acento en el lenguaje, ¿verdad? Este fue entonces la gran aportación. Pero todo el mundo está de acuerdo entonces que en el derecho hemos tenido ya el problema resuelto con la lógica deóntica. Yo creo que hay consenso entre muchos filósofos del derecho de decir la lógica no ha tenido una, digamos, aceptación unánime en cuanto a su utilidad. Seguimos trabajando en el desarrollo y aplicación de la lógica en el derecho, a través de la lógica deóntica, que como te digo, está asociada al lenguaje y que von Wright fue su precursor. Pero debemos de estar optimistas. Creo que en nuestros días, en un auge particularmente interesante de la filosofía del derecho, hemos tenido grandes autores, entre ellos Manuel Atienza, que a través de sus aportaciones al derecho visto bajo una perspectiva argumentativa, ha encontrado la utilidad de la lógica en lo que él llama la concepción formal de la argumentación. Y es lo que tú decías. Finalmente, quizá la lógica no nos ayude a resolver todos los problemas en el derecho. Pero si no sabes lógica formal o todos los tipos de lógica. Digamos, partiendo que la base es la lógica formal y la lógica, permíteme, proposicional, ¿verdad?
Es decir, ¿por qué? Porque la lógica en el derecho se expresa fundamentalmente a lo que se le llama el modus ponens, que es el silogismo tradicional que sigue cualquier norma jurídica, de establecer una hipótesis normativa y luego ante ciertos hechos que encajan en esa hipótesis normativa, aplicamos la solución que establece la ley. Esa es la llamada subsunción, es el modus ponens de la lógica. Pero algunos han dicho, esta parte ciertamente resulta útil en cuanto a la lógica, perdón, a los casos fáciles, pero los casos difíciles y los casos trágicos a veces no se resuelven con el uso de la lógica. Sin embargo, ahí, y es interesante ver las diferentes concepciones ya de la argumentación planteada particularmente por Atienza, donde nos habla de una concepción formal de la argumentación basada en la lógica, desde luego, y después vendrán la concepción material, que tiene que ver con la verdad o falsedad de las premisas, de las razones, y finalmente la concepción pragmática. Pero digamos, esta es la teoría llamada estándar de la argumentación y donde desde luego el Manuel Atienza es uno de los principales fundadores. Y pero, que parece claramente ser una evolución de los conceptos fundamentales de la lógica formal, que en mi opinión ameritarían ser revisados y ameritaría determinarse si están siendo utilizados correctamente en la manera implícita en que se adoptan en las escuelas de derecho, porque parece que el filito entre el razonamiento válido, ya sea deductivo o inductivo, está en una línea muy frágil con el sofisma, en donde fácilmente se puede incurrir en pensamientos, en estructuras de pensamiento no válidas. Es correcto. Y esto está vinculado, me parece, con el tema de la argumentación, pero requiere revisarse una cosa para entrar a la otra. Por supuesto. Siguiendo tus ideas, la lógica es un peldaño anterior a la argumentación. Quizá la lógica no nos sea suficiente para un razonamiento, una comprensión integral del derecho, pero es una condición necesaria. Es decir, quizá no nos resulte exhaustiva en nuestro trabajo como juristas, pero es una condición básica. El jurista que no entienda la distinción entre un argumento inductivo y un argumento deductivo tendría que volver a los manuales y entender la importancia que tiene la lógica en el derecho. Y fíjate, volviendo al manual de Irving Copy, en su prólogo nos dice que nos garantiza, te cito esta cita aquí, si la tengo, dice, los lectores pueden garantizar que el dominio de los principios fundamentales del razonamiento correcto que promueve el estudio de este libro hará una contribución significativa, permanente y profundamente gratificante a su vida intelectual.
Entonces, aquí nuevamente estamos en esta parte básica que a veces hemos olvidado, Carlos. Hoy hablamos de diferentes tipos de lógica y los abogados hablamos de la lógica deóntica. Pero al menos y de manera básica debemos conocer la lógica formal de carácter proposicional. Esta lógica es necesaria para el jurista. Nos hará reforzar cómo debe ser la manera correcta de nuestro pensar, de nuestro razonar. Y hay, desde luego, la vinculación que ya hemos señalado con el lenguaje, la distinción entre el argumento inductivo y el argumento deductivo. Y en esto me detengo un poco. El argumento deductivo es aquel que se sigue con absoluta necesidad. Es decir, es el clásico ejemplo de que si decimos que una persona, un humano necesariamente va a morir. No podemos concluir más que de manera contundente que todos los seres que sean humanos van a morir. Este es el ejemplo clásico del argumento deductivo. Y en donde se enfoca la lógica formal. Pero los abogados también manejamos el argumento inductivo. Y el argumento inductivo no se sigue con absoluta contundencia, con absoluta necesidad. Simplemente son líneas, indicios que nos van diciendo qué tan fuerte o qué tan débil es en nuestra posición, nuestro argumento. Yo puedo decir, fulano de tal es deportista, sí, porque tiene una rutina que lo hace levantarse muy temprano, va todos los días un par de horas al gimnasio, tiene hábitos saludables, es decir, puedo ir sumando indicios que nos digan que es una persona deportista, pero no puedo llegar a asegurarlo, ¿verdad? Y en el derecho, el uso tanto de la lógica deductiva como de la lógica inductiva o del argumento inductivo y del argumento deductivo son imprescindibles. ¿Y qué nos encontramos? Que yo creo que es importante seguir las investigaciones de la lógica deóntica y de las enseñanzas tradicionales, pero creo que en la educación jurídica debemos reforzar la idea de la lógica proposicional, ¿no? Que es esta lógica que nos hace ver la importancia de las definiciones en el derecho, que es cuando hablamos de lenguaje, del argumento inductivo y deductivo, como habíamos dicho, de saber qué es el proceso de inferencia y en el derecho hablar de los diferentes tipos de argumentos, ¿verdad? Desde luego, los argumentos a fortiori, a contrario sensu, son importantes en revisarlos y estos también pertenecen al estudio de la lógica. Y también revisar, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de las falacias, de ver cuáles son esos tipos de argumentos que parecen ser argumentos, que parecen correctos, pero que con el devenir cultural de nuestras sociedades se han llegado a posicionar de tal manera que es importante tener cuidado con desvelarlos, con detectarlos.
es importante saber que en la actividad del jurista están a veces más presentes las falacias que los argumentos. Y bueno, en la Entonces, vida del jurista, y por lo que tú estás diciendo, yo diría en la vida social, porque finalmente también la sociedad construye sus afirmaciones y sus realidades, sus supuestos conceptos de verdad, porque parece que se identifica el concepto de verdad con los resultados de de mis estructuras de razonamiento, sin revisar si estas estructuras de razonamiento son válidas o no son válidas. Y esto ocurre a nivel social como a nivel de la propia profesión. Me parece que en la profesión es muy grave, pero en la sociedad también. claro, Carlos. En este sentido, la lógica y la argumentación como disciplinas de la filosofía no son exclusivas del derecho. El argumentar, el pensar de manera correcta, no solo es una actividad del jurista, sino también debemos de tenerlo presente en los juicios morales y desde luego en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con la lógica en un nivel muy básico, podemos tener argumentos, y esto es bastante interesante, argumentos deductivos lógicamente válidos con premisas falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo falsedades, pero las articulo de manera correcta, también tendré una conclusión falsa, pero vestida como un argumento válido. Con apariencia de validez, pero que en realidad tiene deficiencias estructurales de fondo y por lo tanto son razonamientos inválidos. Mira, seguiré un poquito para explicar esto porque es bastante importante. Cuando en lógica decimos puras falsedades, y sigo el ejemplo de Copy, dice, todas las criaturas de 4 patas tienen alas. Es una falsedad. Todas las criaturas de 4 patas tienen alas. Las arañas tienen 4 patas. Otra falsedad. Entonces, la conclusión de todas las criaturas de 4 patas tienen alas. 1. Premisa 1. Premisa segunda. Las arañas tienen 4 patas. Entonces, la conclusión es las arañas tienen alas. Esto, Carlos, es un argumento válido. Para la lógica tiene validez. Porque la lógica se ocupa únicamente del proceso de inferencia. Lo que me dices en la premisa 1, más lo que me dices en la premisa 2, me llevan a la conclusión válida. Pero el contenido es falso. Entonces la lógica también nos dice, hay que tener cuidado cuando hablamos de validez e invalidez. La validez e invalidez son atributos de los argumentos. La verdad o falsedad son atributos de las premisas o de los enunciados. A la lógica, como una ciencia que se encarga de ver el proceso de razonamiento,
no se detiene en los contenidos. Y entonces esto provoca que en el derecho no solo debemos de tener que el proceso sea válido desde el punto de vista formal, sino también que el contenido de verdad de las proposiciones sea verdadero. Pero muchas de estas situaciones de si es cierto, si es verdad o falso el enunciado, no le corresponde al derecho, le corresponde a la ciencia. Entonces, la lógica aquí también nos invita a pensar que el derecho necesariamente debe tener una mente abierta hacia el descubrimiento de la ciencia, porque los contenidos de verdad o falsedad de los enunciados son importantísimos para el derecho. Pues son fundamentales porque puedes llegar a premisas y puedes concluir cuestiones realmente erróneas, disasociadas de la realidad a partir de una mala construcción de las premisas. Pero yo aquí veo algo que me parece muy importante temas sobre los cuales ya comentamos, que entre el análisis de las estructuras del razonamiento a las que se refiere la lógica formal y la construcción del argumento, que parece ser el siguiente paso que sigue a la lógica formal aplicada al derecho, parece que hay necesariamente un puente al que no nos hemos referido, pero que debería o debe estar presente, que es el del criterio y el de el juicio crítico, el análisis crítico, porque eventualmente entre estos dos temas parece que si no hay esta liga, fácilmente se puede desviar el sentido total de la argumentación. Sí, y me parece que por eso yo creo que la gran obra que nos ha venido a dar muchísima luz sobre el uso de la lógica en un nivel formal es, como te digo, el curso de argumentación jurídica del maestro Atienza. Porque en su teoría, Carlos, y lo diré a lo mejor con algunas imprecisiones por la rapidez, en su teoría, la teoría estándar de la argumentación nos dice, cuando se trata de resolver un problema, debemos inicialmente ver la lógica, el modus ponens, ¿verdad? Es decir, si el problema jurídico se puede resolver por una respuesta que está en la ley, no hay que hacer más que la operación mecánica de la subsunción. Los hechos los encuadro en la hipótesis normativa y los resuelvo, ¿verdad? Cuidando que este proceso de inferencia sea válido. Pero el contenido, ahorita hablábamos de cosas absurdas como las criaturas de cuatro patas. Bueno, en el derecho debemos de tener cuidado. Y las arañas con alas, que parecía ser la conclusión necesaria, ¿no? Sí. Entonces, en el derecho no podemos decir absurdos de ese tamaño. Y entonces él nos invita a trasladar el punto de atención de la inferencia hacia el contenido de los razonamientos, de los enunciados, ¿verdad? Y que constituyen las premisas. Entonces, acá ya hablamos entonces de una argumentación ya no formal, que está vinculada a la lógica, sino también hablamos de una
argumentación de carácter material que está ligada, si me lo permites así decirlo muy rápidamente, al contenido de verdad o falsedad de los enunciados. Y esto lo ha construido el maestro Atienza. Y finalmente hay otra gran aportación que es la argumentación de carácter pragmático. Porque no solo debemos cuidar esta parte que tiene que ver con el sentido lógico y formal y del contenido de verdad o falsedad de las premisas, de las razones, sino también debemos de utilizar la dialéctica y la retórica. Podemos imaginar el efecto que tiene, permíteme así decirlo, presentarnos con un muy buen argumento ante un auditorio, pero si nuestra voz es inaudible, si estamos sin cuidar las formas del lenguaje verbal, y entonces no somos persuasivos. Bueno, yo diría no solamente del lenguaje formal, sino también del contexto, que parece que hoy en día cobra una especial relevancia, porque, como diría el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, pero como le da personalidad. Carlos, ya que estás con los dichos, con los refranes, también recuerdas este que dice, la mujer del César no solo debe ser casta y honesta, sino también debe parecerlo. Es decir, que las formas, cuidar las formas, cuidar el contexto, tiene un sentido. Claro. Y así entonces, bajo esas tres perspectivas de la teoría estándar de la argumentación, no solo es importante el uso de la lógica, también es importante el contenido de los enunciados en la argumentación material, sino también la presentación, el empaquetado que nosotros hagamos del argumento, ¿verdad? Y esto dependerá en esta concepción pragmática si estamos en un diálogo, en un intercambio de ideas, que sería la dialéctica, o ante un auditorio, que sería el uso de la retórica. Por eso me parece que hoy, gracias a estos filósofos contemporáneos, la lógica ha tenido una buena acogida y una buena explicación. Hoy, como te decía, hay muchos tipos de lógica, y particularmente esa lógica deóntica que se refiere a la lógica aplicada a las normas, es algo muy, muy especializado. Y déjame contarte una anécdota, Carlos, que a mí me parece sumamente relevante. El libro de que te he hablado abundantemente, de Irving Copy, es un libro que se escribe en el siglo pasado, ya los autores fallecieron, pero sigue siendo un manual muy actual. En algún momento, en algunas de sus ediciones, la importancia de escribir, porque al final lo que tú dejas trasciende incluso tu vida. Bueno, por un lado, sí, y es un conocimiento permanente. Digamos, nosotros como profesores universitarios sabemos que lo importante no es la información que le demos a los estudiantes, sino las herramientas para que los formen en su juicio crítico. Y ahí la lógica tiene, sin duda, un papel muy permanente, ¿verdad? Que lo que escribió Copy hoy sigue siendo una herramienta fundamental para su formación. Pero te decía, el libro de 14 capítulos tenía un capítulo 15. El capítulo 15 se denominaba Lógica y Derecho.
¡Wow! Y en las ediciones posteriores ese capítulo se suprimió. Es interesante indagar por qué se suprime, pero permíteme revisar por qué fue esto. Porque nos hace ver, por un lado, de lo que tú estás señalando, que la lógica es un saber transversal, no solo al derecho, sino a otras múltiples disciplinas. Y a veces un manual como este tipo, de tener un área, un capítulo especializado en el derecho y que además no respetaba los principios de la lógica formal, porque habría que especializarlos, pues confundía más a los estudiantes de otras disciplinas, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que la lógica del derecho debe ser considerada como un área de especialidad. Y las noticias son buenas. Creo que a nivel local hay libros como el de Germán Cisneros Farías en nuestra ciudad, en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León. Ha escrito un libro sobre lógica jurídica que es bastante interesante y donde retoma estos principios de García Maínez y que también los explica de una manera muy puntual. Desde luego también a nivel nacional los estudios de Carla Huerta han podido ser herramientas muy útiles en el estudio de la lógica jurídica. Y quienes se dedican también a la argumentación jurídica, entre ellos Jaime Cárdenas, el propio Manuel Atienza, en fin, es un giro, como dice Atienza, del derecho hacia la argumentación. También han considerado estos hallazgos importantes en lógica. Pero la lógica deóntica y la lógica de alta especialidad continúa también con grandes esfuerzos muy significativos, particularmente del maestro Daniel González Lagier, que él inicia precisamente motivado con estas ideas de la lógica deóntica, pero hoy ya se encuentra concentrado más en esto que hablábamos en algún otro punto, de qué es lo que mueve la acción de las personas y particularmente de los jueces y de los operadores jurídicos, ¿no? Y esto nos lleva a que hoy las discusiones de la filosofía del derecho a través de la lógica están ya también en esta parte de la acción. Derecho y mente son la vertiente académica que hoy se sigue. Entonces, yo podría concluir que el tema es muy complejo, que hoy podemos hablar de muchos tipos de lógica, pero nuestra misión, por lo pronto, es repasar estos manuales de la lógica proposicional y volver a entender con mucha claridad qué es la lógica deductiva, qué es la lógica inductiva, que la lógica inductiva creo que debemos de trabajarla, porque casi siempre la lógica clásica se habla es de la lógica deductiva o la lógica a pesar simbólica. de que estamos totalmente inmersos en el uso de la lógica inductiva sin darnos cuenta. Es correcto, Carlos. Y finalmente, con la presencia de tanta información, ¿verdad?, que está en las redes y debemos detectar las falacias, debemos de ser muy atentos a la detección y a la utilización, desde luego, de los argumentos. Luis, yo tengo un comentario que hacerte y luego una pregunta que me parece
obligada. Por un lado, me parece muy interesante todo este desarrollo al que tú te estás refiriendo, especialmente partiendo de la obra de Irving M. Copy, pero también hay otros trabajos de sociólogos y científicos. Últimamente conocí a un músico que reflexiona sobre el derecho y me parece que además de la labor de análisis de la lógica y de la filosofía del derecho a partir del mundo de adentro, es decir, del análisis y la visión desarrollada por los juristas, hay que también considerar la gran aportación de quienes razonan y visualizan el derecho desde la perspectiva de los que están afuera, es decir, que de los usuarios del derecho, que somos todos, aún los propios abogados, pero también desde la perspectiva de aquellos que observan el fenómeno jurídico, aunque no sean abogados. Creo que esto solito ameritaría un programa, pero eso me obliga a pasar al otro tema sobre el que tú eres un experto. ¿Cómo andamos en las escuelas de derecho con estos temas? ¿Es suficiente que ocurra de manera espontánea e implícita, poniéndolo en el entramado? ¿Hay que tocar la malla curricular? Son temas que rebasan las posibilidades de la formación de la licenciatura. ¿Y cuál es el impacto que esto está teniendo o deja de tener en aquellas personas que le salen a servir al gran público realizando la labor de juristas? Mira, yo creo que, como te decía, nuestro deber es formar estudiantes con juicio crítico. Me queda claro que el juicio crítico tiene que tener parámetros de ser un pensamiento, un razonamiento correcto. Y esto, la lógica, es básico, es necesario. Pero no hay que perder el fin. La lógica se inscribe dentro del pensamiento de la filosofía en general y de la filosofía del derecho en lo particular. Yo creo que el acento lo debemos poner hoy en traer estos conceptos básicos en la formación de los estudiantes, que se puede hacer a través del estudio de la filosofía del derecho, y que ellos, que además verlo así resulta para los estudiantes muy divertido, poder saber que pueden construir argumentos válidos con premisas que resulten falsas, y al revés, con premisas falsas, construir conclusiones, en un esquema de enunciados falsos, construir un argumento válido, pero también con premisas verdaderas, construir argumentos inválidos. Entonces, esto los hace ver que es una herramienta muy poderosa y además parece indispensable para el estudiante, y no solo para el estudiante, para cualquier operador del derecho. Pero sobre todo, Carlos, como te digo, el detectar las falacias es algo que puede ser sumamente divertido. Y también te recuerdo que nuestro autor que hemos hablado,
que me parece a mí de los que nos está dejando un legado interesantísimo en el derecho, que es Manuel Atienza, escribió hace tiempo un libro sobre la detección de las falacias fuera del derecho. Como colaborador de un periódico, detectaba todas las falacias en las noticias, ¿no? Y a veces esto pues lo encontramos todos los días en los noticieros, en las declaraciones de los políticos, de los partidos políticos, en fin. Y es bien interesante poder detectarlas. Tan interesante que el título de su libro estaba de moda, sigue siendo actual la película de la Guerra de las Galaxias. Entonces titula su libro La Guerra de las Falacias, ¿no? Para decirnos que una gran parte de nuestra actividad como juristas está en detectar este argumento que resulta falaz y que a lo mejor nuestra contraparte no lo quiere presentar a través de una estructura válida. Y puede ser válida, pero habría que ver también los contenidos de verdad de los enunciados. En fin, me parece que la lógica hoy resulta más que una teoría, una invitación a la práctica del derecho, y que los estudiantes y también quienes ejercemos la profesión podemos divertirnos muchísimo, muchísimo con ella. Yo creo que esto no se agota aquí, pero en las escuelas, digamos, como te digo, hay que subrayar la lógica proposicional y leer con sumo cuidado la vinculación del saber de la lógica jurídica en las investigaciones que hoy se hacen, particularmente entre los procesos de intuición que tienen que ver más con los procesos cognitivos. Y estaremos muy atentos a ver los hallazgos de estos científicos contemporáneos del derecho. Pero también otra conclusión importante, Carlos, es, y ahorita lo decías tú, que el derecho no es únicamente las materias duras. La verdad o la falsedad de muchos enunciados hoy están en otros campos de la actividad científica. Simplemente pensar de lo que ha significado el estudio del ADN para el derecho. Hoy, pues el ADN viene a corroborar de manera científica, de manera deductiva, muchos de los dilemas que antes el derecho no podía resolver. Y esta es una aportación de los científicos que estudian el ADN, pero también cualquier otra disciplina. La economía, la administración, la sociología, la psicología, son otros saberes jurídicos que deben de ser nuestros. Creo que un gran problema que hemos tenido en nuestra formación es el creer que los abogados únicamente tenemos la herramienta del derecho para resolver los problemas. Y esto resulta ser completamente falso. El derecho hoy debe resolver los conflictos con la ayuda de disciplinas de carácter científico. Te he mencionado algunas, pero en ellas está la lógica, precisamente. Está la psicología, que también tenemos que tender esos puentes para ver qué es lo que han encontrado
y cómo podemos aplicarlos al derecho. Esto nos hace ver que debemos de tener una mente abierta, pero sobre todo tolerante, porque el derecho, como lo vemos los juristas, es solo una perspectiva más. Es tan válida como lo ve el abogado litigante, como lo ve el sociólogo, como lo ven los jóvenes, como lo ven los obreros, los campesinos, y todos son perspectivas válidas a las que tendríamos que dar respuesta a esos conflictos. Entonces, el derecho no se agota en la teoría del derecho, en los saberes duros, ¿verdad?, del derecho penal, derecho civil, sino debemos de tener una mente muy abierta a otras disciplinas. Y con franqueza, me parece que es necesario marcar un énfasis en esta vinculación a la que tú haces referencia, que solamente ahorita en lo que hemos estado conversando has hablado de las matemáticas, de la biología, de la genética, pero se puede hablar de la geografía y de prácticamente, de la gramática, de prácticamente todas las disciplinas del saber humano. Y en un momento determinado, esto plantea grandes problemas para el derecho y la visión del futuro. Incluso algunas preguntas que tienen que ver con el futuro que ya nos llegó. Me refiero al ámbito de la inteligencia artificial y cuestionar si una computadora va a poder determinar esas premisas, premisa mayor, premisa menor, conclusión, y darle a rajatabla a todo el mundo. Pero Cronos se nos impone, mi querido amigo, y yo creo que las buenas conversaciones son aquellas que siempre dejan algo pendiente y una ocasión para volver a encontrarnos y seguir conversando, porque lo cierto es que hemos estado conversando sobre una muy diversa variedad de temas y solamente hemos empezado a tocar la superficie, lo cual me obliga a mí, además con mucho gusto, a invitarte para que nuevamente te reúnas conmigo en estos micrófonos a seguir conversando, y si no es en estos micrófonos, pues en cualquier café y poniéndole en medio un café. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestro programa del día de hoy, a mí me gustaría invitarte para que dirigieras un mensaje significativo, claro y contundente para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Pues simplemente concluir que la lógica no es una, que hoy la área de especialidad de la lógica se encuentra en buenas manos, vinculada al desarrollo de la argumentación, que particularmente la lógica es un conocimiento permanente que nos va a ayudar a la formación del juicio crítico. Que aunque pareciera que los principios fundamentales de la lógica que nuestros maestros escribieron en el siglo pasado están rebasados, siempre hay una aplicación práctica, que particularmente el derecho es una acumulación del conocimiento. Y creo que hoy estamos en el derecho viviendo lo que el profesor Manuel Atienza llama el giro argumentativo,
en donde los juristas debemos de embarcarnos en una actividad argumentativa. Y para embarcarnos en esa actividad argumentativa necesitamos de la lógica. Pero no tengamos miedo, va a ser un conocimiento básico, importante y sobre todo muy divertido. Y en cuanto a la invitación, Carlos, pues desde luego, podríamos hablar de muchísimos temas, particularmente vinculados a las falacias aplicadas al derecho, que también es un tema interesantísimo. Bueno, con ese título, La Guerra de las Falacias, parece que ya hay una invitación, ¿verdad? Así es, ¿no? Y el ver que no todas las falacias se excluyen en el derecho, el recordar la implicación, por ejemplo, del principio o la falacia, perdón, de la ignorancia, es decir, cuando nosotros estamos ante algo que no sabemos si es cierto o falso, pues no podemos afirmar que tal cosa, que algo es cierto porque no sabemos, o al revés, decir que algo no es cierto porque no lo sabemos. Sin embargo, allí bajo ese contexto, pues opera, simplemente para apuntarlo, nuestro principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Es decir, si no sabemos si alguien cometió realmente un delito o no, el principio nos dice, debes absolverlo, ¿no? Eso, pues, es algo que es una falacia que se ha admitido, y qué bueno que así sea, en el derecho. Pero temas tan interesantes como ese, yo creo que están presentes en esa y en otras muchas falacias que a veces el estudio de las determinaciones de los precedentes en nuestra jurisprudencia dan mucho material que debemos de discutir. Pues realmente, Luis, no me queda más que agradecerte por tu participación, decirte que espero con ansias la nueva ocasión para volver a reunirnos, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría conocer sus opiniones. Además, a mí me gustaría invitarlos para que, si ustedes consideran que los temas que tratamos en este programa resultan de interés y relevancia para el público, le den un me gusta a este programa y se suscriban a este canal para que el algoritmo de YouTube pueda darle mayor difusión a estas ideas. Y con esto no me queda más que despedirme y agradecer al doctor Luis González González por su generosa y benevolente participación, y decirles que tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Luis. Carlos, soy yo el que agradece.